¿Están listos para escucharme hablar de política e ideologías? Esto se pondrá bueno, ¿no? Sí que odiarán esta reseña, ya puedo leer sus comentarios. Normalmente evito hablar de temas ideológicos de una manera tan explícita porque, bueno, YouTube es opresivo, por decirlo de cierta forma. Pero con V for Vendetta eso es completamente imposible porque es una furiosa y ruidosa propaganda política. Es bastante clara y explícita con lo que quiere y lo que es, un cómic antifascista y pro-anarquista. No es una historia con temas políticos en ella, es un panfleto pro-anarquía con una historia de fondo. Watchmen tenía política, pero aquí es política narrado con personajes de ficción. Ese es el foco y el aspecto más importante del cómic. Normalmente evito hablar de materiales que son 100% propaganda. La cosa con V for Vendetta es que pese a que no me guste, Moore tiene un nivel de sofisticación a la hora de escribir que hace disimular este aspecto bastante bien. Y es que V for Vendetta es uno de los cómics más alabados de todos los tiempos precisamente por esto. Pero ¿por qué la necesidad de un cómic antifascista y pro-anarquista en plena época de los 80s? Porque Margaret Thatcher, ya saben, Margaret Thatcher, la de las políticas liberales, es la cara del fascismo y el totalitarismo según Alan Moore. Margaret Thatcher está solo un paso de ser Adolf Hitler aparentemente. Y la cosa es que me gustaría estar bromeando, pero no. Pese a que el fascismo pereció en 1945, la inspiración de Moore para advertir del progreso del fascismo era Margaret Thatcher. Similar a como decían que Trump como presidente causaría el Cuarto Reich, aún tenemos 5 años y la madurez para decir que Obrador y los Kirchner son Stalin porque nos encantan las analogías políticas reduccionistas y falaces. Así que bien, el cómic es tan bueno como su transgresión política. Normalmente cuando estás equivocado con cualquier posición política que tengas y lo retratas en ficción, al menos puedes maquillarlo con buenos personajes, buena historia o trama intrigante. Aquí diría que el estilo, que no es particularmente mi copa de té, es de lo único que la franquicia se vale para lograr esto. Ya saben, con todo eso de la mascarita y cómo le gusta el estilo a tantos frikis que coincidencialmente suelen ser desadaptados sociales. Si tomamos esto en cuenta, defender a V for Vendetta se vuelve un ejercicio para, en parte, defender el anarquismo como ideología. Y la anarquía como fin es una de las ideologías más retardadas en existencia. Hay variaciones interesantes como el anarcoprimitivismo o aquellos que usan el anarquismo como un método y no un fin. Pero cuando hablamos de anarquismo rojo tal cual, solo la puedes cagar. Es antijerárquico, lo que significa que es antinaturaleza y por ende anticientífico. Tiene contradicciones de tener dominio propio pero tener fe en los demás mientras también se tiene desprecio por la naturaleza humana, diciendo que no le puedes dar poder a alguien por su malvada naturaleza, mientras que al pueblo les puedes dar libertad ilimitada y de pronto dicha naturaleza malvada parece ya no existir. De pronto esto funcionará porque los humanos ya no son tan malos convencionalmente. Comparado con este sinsentido, incluso el comunismo tiene más conciencia de la naturaleza humana y no es tan simplista, mientras que es antinaturaleza y anticientífico paralelamente, al menos tiene un punto con la avaricia humana y de la corrupción natural del capitalismo. La historia de V for Vendetta no tiene mucho sentido. Nos enteramos de que Inglaterra, el país de las 1000 distopías literarias, estuvo viviendo en un gobierno bastante pedorro que está a punto de fragmentarse. Todo esto está ocurriendo después de que cada rincón del planeta fue nucleado y ha ocurrido un invierno nuclear, pero por alguna razón, llámese ignorancia del autor, Inglaterra sigue viviendo como una sociedad moderna, industrializada y basada en el consumo. ¿Cómo carajos esto existe cuando se ha acabado con el internacionalismo? Solo nos queda especular mientras las únicas dos ideologías que se propugnan en Inglaterra son fascismo y comunismo. Nada más, porque me imagino que cada otra alternativa les habrá fallado después de preservar su sociedad industrial en medio de un invierno nuclear. Después de esto, verás un típico iletrismo de artista común, la representación más caricaturesca y demonizada del fascismo. La versión del fascismo llamada North Fire tiene la descripción típica: supremacistas blancos, anti-homosexualidad, supuestamente ultra tradicional y cristiano, ya saben, todo lo de manual, ¿verdad? A esto agrégale que son pedófilos, anti-medio ambiente, anti-arte, anti-italianos por alguna razón, pese a que el fascismo nació en Italia, y anti-ciencia. Ya que soy yo el crítico más imparcial de la galaxia y nadie tendría las bolas de ser imparcial con el fascismo o cualquier otra ideología con la que se opongan, debo apuntar a que mientras puedo entender que en ficción tu típica representación del fascismo es la de un gobierno totalitario y genocida, características como régimen pedófilo o anti-arte no es algo que se va
base en hechos históricos. Son características puestas solo para demonizar a un lado, reducir la complejidad del conflicto y crear a tus típicos villanos unidimensionales de caricatura que ríen maniáticamente. Choqueante viniendo de la obra maestra que todos dicen es súper compleja. ¿En qué cabeza cabe antimedio ambiente cuando la Alemania nazi implementó más políticas en favor del ambiente que el resto del mundo en su momento? ¿En qué cabeza cabe anticiencia cuando es el conocimiento alemán lo que nos terminó llevando a la luna? No estoy de acuerdo con la decisión de menospreciar a Einstein, pero vamos a ignorar que el régimen tenía ciencia propia que funcionó en la práctica y que con esto dominó a países tan potentes como Francia. ¿En qué cabeza cabe pedófilo cuando los ejecutaban a veces en público? ¿Y en qué cabeza cabe antiarte existiendo gente como Arno Breker, una industria de cine casi tan prolífera como Hollywood, con excesiva énfasis en que la propaganda debe prepugnar en ello? Si yo hiciese un cómic antidemocracia, me evitaría huevadas ridículas como decir que el gobierno democrático de turno prohíbe la pintura o bailar los miércoles o algo estúpido por el estilo, porque creerlo o no, la escritura es tan ridícula que el régimen fascista del cómic de hecho prohíbe el arte tal cual, pero siguen recibiendo apoyo por alguna extraña razón. Ni siquiera la Unión Soviética hizo algo tan estúpido. Ok, que se prohibían ciertas formas de arte, pero es que es ridículo que vas a quitar algo tan esencial y humano como todo el arte en general, sin que el mismo pueblo no te mande a la mierda inmediatamente. No es como que en Italia o en Alemania estuviera prohibido el porte de armas en primer lugar. Si aún no han entendido con esta explicación, quiero hacer varios puntos. 1. La escritura de Moore aquí no es para nada compleja, es bastante reduccionista e infantil. 2. Se busca rebatir a un espectro político, ya sea desde el desconocimiento o la maliciosa caricaturización intencional. Y 3. Que este es un trabajo de proselitismo. Es donde Moore arregla la narrativa para que el protagonista tenga razón, no por mérito propio, sino porque crea una realidad distorsionada de virtuosismo en donde no podría haberlo. Moore no representa la contracultura, sino el zeitgeist moderno, de un dogma en donde los europeos deben trabajar en contra de sus intereses. Sus intereses siempre serán malvados por definición, y siempre tendrán representativos malvados como Adolf Hitler, una narrativa aún presente después de 40 años, con todo tipo de etnocentrismo siendo bueno o al menos inofensivo, solo con el etnocentrismo europeo siendo inherentemente malvado, ya que es el único tipo de etnocentrismo que ha causado genocidios, cosa que, incluso si fuésemos a creer, seguiría siendo falaz porque sugiere que no se puede intentar de ninguna otra forma. Por ende, el etnocentrismo, o más precisos, el etnocentrismo europeo, tiene la culpa por definición. Voy a reconocer que, si este proselitismo y lavado cerebral funcionan, es porque, como ya mencioné antes, la escritura de Moore posee algo de sofisticación, fuera de sus caricaturizaciones, por supuesto. Con esto quiero decir que el diálogo, aunque a veces idiota, igual posee varias frases que son memorables, poéticas y, por ende, hasta correctas. Es verdad, los gobernantes deberían temer más al pueblo que viceversa. Es el tipo de frases que no solo tienen su peso de realidad, sino que son capaces de resonar como buen discurso político para atraer la atención y posible fanatismo de unos cuantos. Vi, el titular protagonista, no es más que una ideología política con patas. Nuevamente, aquí tenemos a un protagonista enmascarado sin identidad que es distante de la audiencia. Todo esto porque la obra no nos lo quiere hacer ver como un humano, sino como un ídolo de la anarquía. Son los puntos de vista de Moore materializados en atuendos, excentricidad, genialidad de cultura pop, hasta el punto de que el personaje también nos cita líneas de películas. Realmente no tengo nada en contra de estos personajes que representan un ideal, que son la materialidad de algo o que desbordan genialidad idealizada, pero el problema es especialmente hacerlos el protagonista, y al final tiene que haber algo en ellos que me diga que son seres humanos. No es el caso con Vi. El sujeto es invencible hasta que el guión diga que tiene que hacerlo terminar como un mártir. De otra manera, nunca tiene que mostrar debilidad, y tiene que salirse siempre con la suya, pese a que el tipo es prácticamente un don nadie que salió de la nada. Vi es una persona, comillas, que justifica el fin con los medios. Ya saben, curiosamente, como la gente piensa que piensa un villano fascista. Mientras que Vi pelea por la libertad. Esto significa, por supuesto, que es un degenerado. Ese es exactamente el modus operandi de los tan llamados pedófilos que gobiernan tipo Jeffrey Epstein. Es también nihilista porque Vi también justifica el castigo de los inocentes, clamando que es merecedor de una sociedad que ha permitido todo este desastre. Como sería torturar a un niño alemán de 5 años
porque Hitler llegó al poder. Esto no solo significa que Vi no es muy diferente o menos repugnante que la fuerza antagónica de la historia que Moore intenta demonizar, mientras que hipócritamente al mismo Vi le da atributos cool para minimizar el impacto de su retorcida mentalidad, sino que también significa que Vi no hace lo que hace por la gente, haciéndolo por lo menos una especie de antihéroe drástico, pero justificado, sino que lo hace por ideales. Como él mismo lo pone, la gente es banal y desaparece en el olvido. Los ideales son eternos. Si tan solo los ideales significaran algo fuera de la inteligencia humana. Así que Vi prácticamente es un demente que habla sin sentidos. Vi se abandera de ideales como la libertad con la fundación de ser algo beneficioso para la humanidad, mientras que simultáneamente desprecia a esa humanidad por supuestamente crear las condiciones contra las que lucha. Como si él como individuo tuviera el terreno moral por automático y estuviera fuera de su propia lógica. Nota aparte, Stalin es uno de los ejemplos que pone cuando justifica esta mierda cuando Stalin nunca fue electo. Todo esto sin mencionar la escena de tortura a la otra protagonista, que todavía no entiendo cuál es el punto de dicha escena salvo hacer ver peor moralmente al protagonista de lo que ya lo describí. Alguna mierda rebuscada de hacerla sentir como Vi para que pueda estar lista para su discurso, lo cual es como decirme que en efecto necesitas estar putas de mente para creer en el anarquismo. Realmente, la escritura de Moore es a veces críptica, por el hecho de ser críptica, y para generar alguna imagen. Y eso es todo. Y para el caso, esta escena de tortura es lo que pasa a caracterizar a todo el personaje de la flaca. El cómic también omite todo detalle importante que podría dar plausibilidad al mundo y a los personajes. Nunca se explica cómo exactamente este sistema de campos de concentración en donde se tortura gente es sustentable cuando todo el mundo sabe de esto y Vi es incluso un sobreviviente. Nunca se nos detalla cómo los fascistas llegan al poder, salvo que aparecieron, tenían la ideología más caricaturesca y psicópata posible y la gente aún así votó por ellos, como si eso fuese a pasar ahora o en los 90s. Pero alto ahí, que según Moore esto es un paralelismo de cómo Hitler subió al poder, incluso cuando Hitler no fue amado por hablar sobre matanzas de homosexuales o judíos, similar a como Stalin nunca dijo en discursos públicos que haría gulags o como Mao nunca dijo que molaba eso de crear hambrunas, ¿verdad? Pero está bien, porque si ponemos mal a los nazis, nadie será tan tonto para defender a los nazis, ¿verdad? Por ende, nuestra escritura pedorra estará exenta de críticas. Otra cosa que el cómic no explica es que, habiendo precedentes históricos como Mussolini acabando con la mafia italiana, nunca se nos explica cómo es posible el contrabando por parte de la oposición en un sistema así. Supongo que nadie descubre a Vi porque se la vive en alcantarillas. Seguro, no espero 100% realismo o que los anarquistas me cuenten cómo harán las cosas en un posible futuro, pero al menos dame algo para que pueda creer tu historia. La cosa es que nada de esto podría aplicar a la vida real, no solo porque el anarquismo es impráctico, sino porque ninguna revolución es resultado de donadies. Y lamento romper su burbuja, pero la revolución fascista se dio porque estos fueron favorecidos por la monarquía italiana, así como la revolución comunista se dio porque tuvo colaboradores con importantes capitalistas como Jacob Schiff o los Warburg. Las revoluciones necesitan dinero e influencers para funcionar. Los donadies tienen que hacer una gran red e influenciar gente importante. No es como que un friki un día se pondrá una máscara y cambiará el mundo. Nada así ha existido y lo más similar a esa descripción son los image boards y ni siquiera eso. He escuchado tantas veces que este cómic tiene un ingenioso comentario político, pero en serio, ¿de qué carajos están hablando? No es como que hoy el fascismo sea popular, no es como que lo haya sido en los 80s, y ciertamente un partido que le da un ban absoluto al arte no es paralelo con el fascismo que sí ocurrió. Al mismo tiempo, el anarquismo no es ningún tipo de contracultura ni ataca ninguno de los problemas actuales de ninguna manera. Uno puede decir que V for Vendetta al menos tiene paralelismos pequeños con Estados Unidos, China, Inglaterra o cualquier país que no te guste en el momento. Y claro que los tiene, no se necesita ser un genio para describir cosas generales tan básicas de distopías, como que la libertad de expresión no existe, especialmente cuando no existe en la Inglaterra actual. La narrativa es también bastante repetitiva y formulaica. Vi mata a alguien, le dice a la protagonista lo rico que está el anarquismo, el detective aparece para intentar inútilmente descubrir quién mató a la persona de turno, el fascista se pone de frente a una pantalla y listo, repite esto con los discursos más sermoneros que ha escrito Moore y te queda un tedio de lectura para todo aquel que no sea un adolescente hormonal con una camisa del Che Guevara. No sentí nada cuando la flaca estaba desnuda en la lluvia. Es un pivote argumental, como todos los personajes en esta historia. La sociedad en V for Vendetta es sencillamente muy inverosímil y
muy represiva para funcionar. En Brave New World tiene sentido que la gente sea tan dócil por cómo el sistema les premia. En 1984 es un aspecto que también critiqué allí, pero ni de cerca es tan hiperbólico y ridículo como aquí. V for Vendetta es un trabajo pedorro que es favorecido por el sistema porque, bueno, vaya shock, no es un peligro para el sistema después de todo. Sacrifica su trama y sus personajes en pos de un discurso político pobremente diseñado con una narrativa acomodada convenientemente a la distorsión de la realidad política. No es reflexiva ni transgresora, es una regresión de cualquier despertar político. Deja, por el contrario, un mal mensaje. Que los enemigos y la tiranía opresora son fáciles de identificar porque son caricaturescos, hiperbólicos y están obsesionados con los nórdicos, contrario al superior mensaje de Brave New World sobre que los enemigos y la opresión no es tan fácil de identificar y se requiere inspeccionar primero en aquello que intenta hacerte sentir bien, en lugar de aquello que luce malvado a simple vista. Lo que en V for Vendetta es un villano, en Brave New World es un bulo, un villano fabricado para mantener distraída a la población con un problema fantasma. La razón de por qué esta franquicia es tan popular y tan aclamada es porque dice una mentira reconfortante. Nos dice lo que queremos escuchar, que don nadies pueden ser cool y cambiar el mundo, que las cosas son blanco y negro, que ninguno de nosotros es un esclavo sino un luchador por la libertad, que nuestros vicios y malas acciones pueden estar justificados con la mentalidad correcta. La dulce mentira de que nos libraremos sin tener que tomar ningún riesgo porque un Gary Stu con máscara nos guiará por el camino. Que podemos alcanzar la verdad sin nunca ser políticamente incorrectos. Que puedes hacer una revolución desde el anonimato, simple y sencillamente seguro. Pese a que no es tu típica historia en donde el héroe lucha por la democracia y nunca asesina a sus oponentes, V for Vendetta sigue siendo un trabajo que se va por lo seguro y sigue perpetrando las mentiras de igualdad humana y abstractos enemigos fantasma como ideales específicos en posicionamientos inexistentes. En lugar de apuntar con el dedo a verdaderos enemigos físicos, es otro trabajo para distraer y adormecer a la población con su caricaturización y proliferación de cultura pop basura. Y por ello y por el César es que merece un 1 de 10. What's the party? You ain't gonna break the moon.